Ya, entonces dijimos que íbamos a ver el tema de suelos y cimentaciones en esta segunda semana de clase. Entonces empezamos con la pregunta, ¿dónde existe obligatoriedad de efectuar un estudio de mecánica de suelos? ¿No? Entonces, esa es la primera pregunta con la que empezamos esta clase, ¿no? Entonces algunos podrían indicar que en cualquier tipo de obra, ¿no?, es necesario hacer un estudio de mecánica de suelos. Pero ¿qué pasa en las viviendas de un piso o en dos pisos? ¿También será ya necesario hacer un estudio de mecánica de suelos? ¿O no será necesario efectuar un estudio de suelos? ¿No? Entonces, para responder esta pregunta, ¿no?, de suelos, tenemos que irnos al reglamento de edificaciones, ¿no?, en la parte de la norma E050. Ahí tenemos ¿no? En un capítulo tenemos esta respuesta a si es obligatorio y en qué casos es obligatorio el estudio de mecánica de suelos. Entonces empezamos. En el primer caso en donde es obligatorio el estudio de mecánica de suelos, nos dice que es en edificaciones en general que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Vemos colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios, cárceles, auditorios, ¿no? Entonces aquí tenemos este primer grupo digamos, de edificaciones en donde es obligatorio hacer el estudio de mecánica de suelos. Entonces, cualquier edificación que ocupe gran cantidad de personas, necesariamente hacer un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Obligatorio, ¿no? La norma de 050 nos indica que es obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos. También equipos costosos o peligrosos, ¿no? Subestaciones eléctricas, tanques de agua, reservorios. Entonces ahí también sería obligatorio hacer ese estudio de mecánica de suelos. El caso B, tendríamos cualquier edificación no mencionada en A, de 1 a 3 pisos, que ocupen individualmente o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área techada en planta, ¿no? Entonces, aquí tenemos de 1 a 3 pisos, me dice, pero que ocupen en el primer piso o la sumatoria del primero, segundo y tercer piso, un área techada igual o mayor de 500 metros cuadrados, ¿no? Entonces, si ustedes tienen digamos que tienen, ¿no?, un terreno y en ese terreno han construido y han techado, ¿no? Recordar también que es diferente el área techada que el área del terreno, ¿no? El área techada es la parte de la losa nada más, ¿no? Entonces tienen que ustedes calcular la losa ya descontando los ductos, los jardines que dejan muchas veces, ¿no? Los patios que dejamos muchas veces sin techar. Entonces, diferencien siempre eso en área techada con el área del terreno. Entonces, por ejemplo, si tienen ustedes un área techada de 200 metros cuadrados y tienen 3 pisos, ¿no? 200 más 200 más 200 serían 600 metros cuadrados, entonces ya estarían superando los 500 metros cuadrados que nos dice el punto B, entonces ya sería obligatorio, ¿no? Entonces, el punto B dice cualquier edificación no mencionada en el ítem A de 1 a 3 pisos, pero que ocupen más de 500 metros cuadrados, ¿no? De forma individual o si no en conjunto, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto. La parte C, en donde es obligatorio, tenemos cualquier edificación no mencionada en A de 4 pisos o más pisos de altura, ¿no? Cualquiera sea su área. Entonces, ya tenemos una edificación, cualquier uso, pero que sea de 4 pisos a más, también resulta obligatorio ya hacer el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Ya es obligatorio de 4 pisos a más. El siguiente tipo y donde existe obligatoriedad, tenemos las edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares, ¿no? Entonces ahí vemos algunos ejemplos de algunas fábricas, de repente o de cemento o de acero, ¿no? Algunos talleres de repente de confección de ropa, ¿no? Talleres también, puede ser un taller mecánico, ¿no? Diferentes talleres. Entonces ahí sí resulta obligatorio también hacer un estudio de mecánica de suelos. El punto E nos habla de edificaciones cuya falla presenten peligros adicionales importantes, ¿no? Entonces tenemos ahí reactores atómicos, ¿no?, como hay en el Perú,
de grandes hornos también, ¿no? En las fábricas de cemento tenemos de grandes hornos, ¿no? También tenemos en las fábricas en donde se hacen el ladrillo, ¿no? También tenemos hornos, entonces ahí sería obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos, depósito de materiales inflamables, corrosivos o combustibles, ¿no? Entonces también tenemos grifos, ¿no? Plantas en donde se almacenan combustible o gas. Entonces, en todos esos casos también es obligatorio esa norma, según esa norma de 050, es obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos. El otro ítem donde también es obligatorio es cualquier edificación que requiera el uso de pilotes, pilares o plateas de fundación o de cimentación, ¿no? Entonces ahí también tenemos, si tenemos que usar pilotes, pues obligatoriamente también tenemos que hacer el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Ustedes saben que los pilotes son estructuras de cimentación, ¿no? Que se realiza muchas veces cuando el terreno es malo, ¿no? El terreno es muy malo y uno, por más que excave 1 metro, 2 metros, 3 metros, no encuentra un terreno firme, ¿no? Entonces, al no encontrar un terreno firme, ¿qué es lo que se hace? Pues se tiene que recurrir a otro tipo de cimentaciones como son los pilotes, ¿no? Los cuales recorren gran de longitud hasta llegar a sentarse o colocarse, en, digamos, en terrenos más firmes que pueden estar a una profundidad de 10, 15 metros del suelo, ¿no? Del terreno firme. Entonces aquí también es obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos. El otro ítem en donde también tenemos la obligatoriedad de hacer un estudio de mecánica de suelos, tenemos cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su estabilidad. ¿No? Ya vemos algunas fotos de algunos taludes, ¿no? En donde sabemos que pueden ocasionar algún tipo de peligro. Entonces, es necesario también hacer un estudio de mecánica de suelos. ¿No? En Tana no hay ese tipo de edificaciones en taludes. No, tal vez algunas edificaciones que están en lo alto de un cerro, ¿no? Vemos, a veces de aquí en Tacna, podemos ver en la parte del cerro interior algunas edificaciones, ¿no? Por ejemplo, si algún día no se requiere hacer una edificación, ¿no? Cerca, bueno, o en ese cerro, ¿no? Cerca al acantilado podríamos poner, ¿no? O cerca, digamos, ¿no? Al precipicio tendríamos que hacer un estudio de mecánica de suelos porque es obligatorio, ¿no? En Tacna casi no hay esto todavía, ¿no? Pero en Lima sí tenemos, ¿no? El ejemplo es en la Costa Verde, ¿no? Que tienen un acantilado, en donde ahí sí, si van a hacer una edificación, pues resulta necesario hacer un estudio de mecánica de suelos previo a la construcción. Recuerden también que cada estudio de mecánica de suelos es independiente, ¿no? No porque tú hayas, ¿no? Digamos que es obligatorio hacer, ¿no? Digamos que estás en Lima, estás en la Costa Verde y uno tiene que hacer, tiene un terreno en blanco cerca al acantilado, entonces, ¿qué hace, no? Uno podría pensar que mejor pido el estudio de mecánica de suelos al vecino, ¿no? Le pido al vecino, que seguramente también ha hecho un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y ya no gasto, ¿no? Y me ahorro, ¿no? Recuerden que el estudio de mecánica de suelos es hecho de forma individual y es para un tipo de obra en particular, ¿no? No se pueden usar los mismos datos para hacer el diseño, ¿no? En ese caso, cuando resulta obligatorio, pues no hay duda y no se puede prestar tampoco un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Podrías servirte como base, sí, pero no tienes que, ¿no? Al final, cuando presentes tu proyecto, sea el municipio para que te apruebe, o de repente estás haciendo una obra para el Estado, ¿no? Cuando te revise la parte de supervisión, ¿no? Entonces te van a observar que tiene que hacer un estudio propio de mecánica de suelos. Entonces, esos casos anteriores es donde resulta obligatorio, ¿no? El estudio de mecánica de suelos. También tenemos casos en donde no existe obligatoriedad de efectuar el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, como hay casos obligatorios, también hay casos en donde no se requiere. Dice, solo en caso de lugares con condiciones de cimentación conocida, debido a depósitos de suelos uniformes, tanto vertical como horizontal, sin problemas especiales, con áreas techadas en planta menores de 500 metros cuadrados y altura menor a 4 pisos, podrán asumirse valores de presión admisible del suelo, ¿no? O capacidad portante. Entonces ahí está la condición, ¿no? Nos dice en áreas techadas en planta menores de 500 metros cuadrados y menores a 4 pisos, ¿no? Es decir, de 1 a 3 pisos que en conjunto no sumen más de 500 metros cuadrados de área techada.
Y también esa sería una condición, y la otra condición es que tú ya conozcas, ¿no?, los suelos que hay en esa zona, ¿no? Ya conozcas vertical, horizontalmente, ¿no?, cómo son los suelos en esa zona, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tacna, ¿no?, ya se han hecho muchos estudios de suelos, digamos, en la zona centro de Tacna, ¿no? Y si, digamos, tú quieres hacer una edificación de una casa, de un piso nada más, con un área techada de 200 metros cuadrados, ¿no? Digamos, estarías aquí. En ese caso, sí, ¿no? 200 metros cuadrados es menor a 500 metros cuadrados, entonces estarías en ese caso en donde no es obligatorio efectuar el estudio de mecánica de suelos, ¿no? También porque, ¿no?, porque ya se conoce también ya las características del suelo en Tacna, ¿no? Cualquiera se puede ir a la municipalidad o al gobierno regional también y puede pedir, ¿no?, un estudio de mecánica de suelos de una edificación que vean, digamos, de 4 pisos ven una edificación, entonces ya saben que es obligatorio el estudio de mecánica de suelos y pueden pedir ustedes que se les facilite, ¿no?, este expediente técnico, digamos, sea de una casa particular o sea de una obra del gobierno regional. Entonces, al dar ese expediente, ustedes pueden ver los estudios de mecánica de suelos y pueden asumir esos valores, ¿no? Porque el área, se entiende que el área central de Tacna ya se ha estudiado, ¿no? Y también ya se han hecho infinidad de estudios de mecánica de suelo. Entonces, en este caso, como tienen una casa de un piso y 200 metros cuadrados de área techada, pues pueden aplicar eso, no se pueden ir y pueden no hacer el estudio de mecánica de suelos, ¿no? ¿No? Pero recuerden que esta norma también indica más abajo que las consideraciones que vas a tomar, ¿no?, para tú el diseño, digamos, tú eres el ingeniero de esa casa. Entonces, tú las consideraciones que vas a tomar para el diseño de los cimientos, ¿no?, y las columnas y las vigas, pues tienes que indicar en el plano que vas a hacer, ¿no? Tienes que indicar quién ha sido el responsable y qué valores tú has asumido, ¿no? Indicando también que el profesional que firma es el responsable de los datos que aparecen, ¿no? Entonces, eso significa que los datos que vas a asumir, pues esos datos tú vas a ser el responsable como ingeniero que ha hecho el plan. No, sino en este caso como el ingeniero no que el ingeniero que ha hecho los planos, pues, ¿no? Porque en los planos recuerden que debe aparecer también un cuadro de condiciones de cimentación y un cuadro de especificaciones técnicas. Y en los planos también va firmado la persona que ha elaborado esos documentos. Entonces, recuerden que también uno es responsable por asumir esos datos, ¿no? Digamos que tienen una mala suerte en esa zona y justo en su terreno sea un terreno malo, ¿no? Su edificación falla, ¿quién es el responsable? Entonces el ingeniero que ha firmado, ¿no? Aunque no es obligatorio hacer el estudio de mecánica de suelo, sí, pero no, tú eres el responsable por haber firmado y por haber asumido esos datos, ¿no? Pero no creo que tengas tanta mala suerte, ¿no? Entonces, por eso hay muchas casas o viviendas, ¿no?, en donde no se hace el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Ustedes van a una obra particular, el dueño te echa su casa de 1 a 2 pisos, cualquiera puede ir a preguntarle si ha hecho un estudio de mecánica de suelos y muchas veces le van a responder que no, ¿no? Pregunten, ¿no?, si desean ustedes en sus casas, ¿no?, si sus padres han hecho de repente un estudio de mecánica de suelos previo a la construcción y le va a decir que no, seguramente, ¿no? Entonces ya saben, si su casa es de 1 a 3 pisos y menor a 500 metros cuadrados, no es obligatorio, ¿no? Pero si hubiera sido más de 500 metros cuadrados de área techada, pues sí es obligatorio, entonces ya han cometido una falta, ¿no? ¿No? Y siempre en los planos poner, ¿no?, si vas a asumir los datos de un vecino, del estudio de mecánica de suelos de un vecino, pues coloca, pues, ¿no?, en qué te basaste también, ¿no? Y lo que estás asumiendo, ¿no? Recuerden que nosotros, cuando hacemos el diseño de las zapatas, verificamos siempre en el estudio de mecánica de suelos la capacidad portante, ¿no?, que aparece en ese estudio. ¿Para qué? Para, en base a la capacidad portante, nosotros dimensionar el área de la zapata, ¿no? Para que, digamos, el suelo pueda soportar la carga que viene transmitida de las columnas, ¿no?, al terreno, ¿no? Entonces es muy importante también, entonces, este estudio de mecánica de suelos, en donde están todos los parámetros del suelo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo efectuamos un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, la principal obra, sí, dime, me están haciendo una consulta, me parece. Ingeniero,
Bueno, Sí, lo sí, escucho. consulta en cuanto a lo que mencionó, a la obligatoriedad del estudio de mecánica de suelos. Como usted dice, en caso de que sean menor a 500 metros cuadrados, no es obligatorio. Eso dijo que acá en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Uno puede ir a la municipalidad y obtener, ¿no? El estudio de mecánica de suelos de alguna edificación y guiarse. Pero en caso, digamos que acá en Tacna, en el Cerro Intiorco arriba, en ya se está dando ya algunas construcciones y ahí digamos que no hay, o sea, los vecinos o digamos, ahí no tienen estudio de mecánica de suelos hechos. Uno y la vivienda que vas a hacer ahí es de menor a 500 metros cuadrados. ¿Sería necesario hacer el estudio de mecánica de suelos? O... Ya, está bien. Entonces, en esos casos, ¿no? Bueno, recuerden que aquí en lo que dice en la norma de 050 dice que en lugares con condiciones de cimentación conocida, ¿no? Digamos que tú te Ah, vas a, que vayas a hacer una obra, que te manden a hacer una obra, digamos, en la frontera, ¿no? En Pandarabe, digamos, o en Palca, ¿no? Entonces, en esa zona te toca a ti hacer un, ¿no? Digamos, un puesto de policía, ¿no? ¿no? Generalmente un puesto de policía es solamente de un piso y tiene un área menor a 500 metros cuadrados, ¿no? Entonces, uno podría guiarse de esto, ¿no? Y decir que no requiere un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Pero en ese lugar, digamos que tu edificación es la única que va a estar ahí. Entonces, no conoces tú un depósito, no conoces tú cómo es el suelo en esa zona. Entonces, ahí sí tendrías que hacer obligatoriamente, o no obligatoriamente, ¿no? Tendrías que, porque al final, si no haces, te puedes aplicar a esa norma, pero ya saben que el ingeniero que firma el plano es el responsable, ¿no? Entonces, mejor, si tú vas a ser el proyectista, mejor haz un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Porque no conoces tú las condiciones de cimentación, ¿no? No tienes datos porque digamos que vas a esa zona y solamente hay casitas pequeñas, entonces esas casitas no han hecho un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces no tienes de dónde guiarte tú. Tampoco no hay una obra cercana, entonces una sugerencia para ustedes es realizar el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Si va a ser una obra importante, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? De repente a uno les deja hacer el local de comunal, ¿no? O de repente tienen que hacer una obra de o de cuatro pisos ya es obligatorio, ¿no? Pero de repente una obra de 1 a 2 pisos, si es su vivienda, pues mejor hagan un estudio de mecánica del suelo, ¿no? Entonces, como dice el compañero, si les dejan, si va a ser una obra, digamos, en el cerro, una obra pequeña, y al costado ve que no hay casas, o hay casas, pero sabe que ninguna ha hecho un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Porque muchas veces esas viviendas tampoco no hay planos, ¿no? O al final, en el transcurso ya de la obra, el maestro es el que te va haciendo todo el trabajo, ¿no? Entonces, mejor, ¿no? Preferiblemente, mejor hagan el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Porque al final siempre van a preguntar, ¿no? Si la edificación falla, ¿quién ha sido el ingeniero, ¿no? O al final, de repente, el dueño hace contigo un contrato, ¿no? Hace un contrato de obra y al final el dueño, por ahorrarse, al final tú puedes decir ya que no se haga el estudio de mecánica de suelos, pero si la edificación falla o pasa algo, al final el dueño a ti te va a echar la culpa, inclusive te puede llevar a denunciar, ¿no? Entonces tengan cuidado con estos casos, ¿no? En sitios ya conocidos como en la ciudad, entonces no normal pueden ustedes asumir estos valores, ¿no? Pero si va a ser, digamos, en una obra en un sitio alejado, entonces si no conoces la realidad del suelo, pues mejor, no, mejor realiza tu calicata, ¿no? Tampoco no es caro el estudio de mecánica de suelos, en promedio, ¿no? Un estudio de mecánica de suelos ¿no? De cualquier tipo de laboratorio que existe en Tacna te cobra de 500 a 600 soles, ¿no? Y te hacen generalmente de 1 a 2 calicatas, ¿no? No es tan caro, ¿no? 500 soles, ¿no? Y ya te cercioras, digamos, y ya te dan ya los datos firmados, ¿no? O sea, te hacen el estudio de suelos y te entregan ya firmado, ¿no? Con la capacidad portante y la profundidad de cimentación, ¿no? Para que tú ya puedas hacer posteriormente el diseño de, de las zapatas, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto. Entonces, solamente es en el caso de que tú sepas las condiciones de cimentación, ¿no? De que ya sepas cómo es el suelo, ¿no? En caso de Tacna ya más o menos se sabe, ¿no? En la zona central de Tacna, ¿no? Ya es un suelo regular, ¿no? En la zona sur de Tacna, que es el distrito de Cono Sur, ¿no? Entonces ahí es un suelo bueno porque tú excavas generalmente 80 centímetros, 1 metro y encuentras piedras, ¿no?
cascajo encuentras, entonces es un material bueno para edificar o cimentar. Y no, entonces, y si estás en Ciudad Nueva también ya sabes que el suelo es malo, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado más bien en Ciudad Nueva, ¿no? No, recuerden que no, si no sabían, pues le informo que, ¿no? Que según la norma de edificaciones, ¿no? Que maneja el Ministerio de Vivienda, si vas a hacer tú una obra particular, ¿no? Me refiero en particular que no sea obra del Estado, ¿no? Obras particulares, en este caso, de viviendas, ¿no? Por ejemplo, son las viviendas el mayor ejemplo de eso de aquí, ¿no? Antes de empezar a construir, tú requieres una licencia de construcción o de edificación que te brinda la municipalidad, ¿no? Entonces, no es cualquiera que, digamos, que tenga su terreno y le diga ya, de la noche a la mañana diga, voy a construir. Y de frente se empieza a construir y no tiene ningún permiso, nada, ¿no? Entonces, para construir siempre requieres un permiso. Sea obra del Estado o particular, requieres un permiso. Ese permiso te da la municipalidad, ¿no? Entonces, ahí en la municipalidad tú tienes que presentar el expediente técnico, el cual le consiste un formulario que está en internet, ¿no? Que rellena el dueño indicando quién es el profesional responsable en estructuras, en arquitectura, en instalaciones eléctricas y sanitarias, ¿no? Indicas también cuánto diaria techada vas a hacer y vas anexando ahí los planos que generalmente te da el ingeniero y el arquitecto, ¿no? Entonces, todo ese expediente va a la municipalidad y en la municipalidad también tienen ingenieros y arquitectos que te van a revisar tu proyecto. Entonces, ellos al final, una vez de haber evaluado, recién te dan tu licencia de edificación, ¿no? Entonces, muchas veces te dan observaciones también y tienen que cambiar su proyecto. Entonces, tengan cuidado en esto, ¿no? No se metan tampoco, ¿no? A construir, ¿no? Porque al final la municipalidad puede llegar a su terreno y al final los puede multar a ustedes y al final te paraliza la obra, ¿no? Entonces, y al final, para sacar su licencia se demoran 15 días y muchas veces uno cuando hace el contrato de una obra, ¿no? Ya contrata a trabajadores, el maestro de obra, entonces ellos también no pueden estar así parados, ¿no? Te van a cobrar a ti como ingeniero que agarres una obra. Entonces, mejor siempre ¿no? Siempre saquen su licencia de edificación, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿no? Hay casos en que la municipalidad va y les controla, ¿no? Y los fiscaliza, a ustedes les pide su licencia. ¿No? También muchas veces porque así los vecinos que ven que están construyendo, muchas veces también avisan a la municipalidad, ¿no? Ustedes saben que los vecinos muchas veces, ¿no? Se fijan y a veces hacen ruido en la construcción, ¿no? Hacen polvo, ¿no? Entonces el vecino también se molesta y muchas veces llama a la municipalidad solamente por facilidad. Entonces tengan en cuenta todos esos datos, ¿no? Entonces, en tu expediente técnico que vas a presentar, ¿no? A la municipalidad, digamos que tu edificación es de 4 pisos, ¿no? Entonces tú, digamos que como es una la vivienda, tú le dijiste al dueño que no requiere estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, al final presentas tu expediente a la municipalidad y la municipalidad te observa, ¿no? En base al artículo tanto de la norma E050, edificaciones de 4 pisos a más, requiere un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces al final te rechazan tu expediente, ¿no? Y otra vez vas a estar esperando, ¿no? 15 días para que subsanes, o al final el estudio de mecánica de suelos también toma su tiempo, 7 días, ¿no? Y vas a estar en ese tiempo de demoras, ¿no? Entonces siempre planifiquen bien también, ¿no? Si van a realizar ustedes una obra particular, ¿no? Siempre planifiquen sus tiempos, ¿no? Porque muchas veces también el dueño, ¿no? A veces el dueño se saca un préstamo para edificar, ¿no? No es que tenga ahorrado el dinero, ¿no? Muchas veces uno se saca un préstamo, entonces tiene que pagar, ¿no? Cada 15 días o cada mes al banco, entonces si te paralizan la obra, entonces ya es tiempo perdido, ¿no? No puedes avanzar. También tengan en cuenta todos esos casos, ¿no? Entonces, en donde no existe obligatoriedad, en suelos conocidos o en zonas conocidas en donde ya haya hecho, por ejemplo, o se tenga ya un estudio previo de mecánica de suelos, ¿no? Y también de 1 a 3 pisos con 500 metros cuadrados de área techada como tope. También hay un caso, también, ¿no? Un punto clave a veces, ¿no? Cuando uno, así como ingeniero, agarra una obra particular, o de repente también cuando está trabajando, ¿no? En la región, ¿no? En la región, si bien hay un área ya que hace el estudio de mecánica
de suelos, muchas veces el técnico va, pero te pregunta a ti como proyectista, ¿no? Como el ingeniero, ¿cuántas calicatas tengo que hacer, no? Y una vez no sabe o desconoce, ¿no? Una vez se le puede decir uno y al final, ¿no? Sabemos aquí en la norma, ¿no? Que como mínimo son tres, entonces al final, ¿no? Retrasas tú el proyecto. Entonces, en la norma de 0,50 existen en la tabla 6 y la tabla 1, en donde nos indican también la cantidad de puntos de investigación, ¿no? En la tabla 6 se indica tipo de edificación y divide en A, B y C, ¿no? Para el caso de edificaciones tipo A, me dicen que debo hacer un punto de investigación cada 225 metros cuadrados. Para el caso de edificaciones tipo B, yo debo hacer uno cada 450 metros cuadrados. Y para el caso de las categorías C, una cada 800 metros cuadrados, ¿no? Eso sí, ahí se refiere al área más bien de el terreno, ¿sí? ¿No? Entonces, eso se refiere al área del terreno, ¿no? Porque se supone que todavía, ¿no? Recién estás iniciando tú el proceso. Entonces, requieres evaluar, y estas áreas que aquí ya no son áreas techadas, más bien son áreas del terreno. Dice acá también, n nunca será menor de 3, ¿no? Excepto si, en los casos indicados en el artículo 3.2, ¿no? Entonces, ya nos indica ahí que como mínimo debo tener, yo debo hacer 3 exploraciones. Mínimo 3 exploraciones si tengo un terreno en donde es obligatorio hacer el estudio de mecánica del suelo, ¿no? Entonces, si mi terreno es extenso, pues yo me debo de verificar en esos puntos, ¿no? Y algunos indicarán qué significa esa edificación tipo A, tipo B y tipo C. Entonces, para eso nos vamos a la tabla 1, en donde nos dice tipo de edificación. Y ahí nos dice si mi clase de estructura es aporticada de acero, ¿no? No hay en Tacna, ni tampoco en el Perú casi estructuras de acero. Pórticos y muros de concreto armado, sí, ¿no? Y muros portantes de albañilería también tenemos, ¿no? El siguiente, bases de maquinarias de esquinas, ¿no? Estructuras especiales, ¿no? Si de repente se van a hacer un reservorio, ¿no? Estructuras especiales o otras estructuras, también hay. Entonces, lo que nosotros más aplicamos o tenemos que irnos es a pórticos y o muros de concreto y también a muros portantes, ¿no? Estos dos. Entonces, en el caso de pórticos me dicen, aquí tengo que ir acá al número de pisos, ¿no? Número de pisos y aquí dice menor a 3. Si tengo una edificación, un colegio de 2 pisos, que va a ser en base a pórticos y o muros de concreto, entonces estaría aquí, ¿no? Menor a 3, ¿qué categoría sería? Categoría C, ¿no? Aquí están. Entonces, en la categoría C ustedes luego se van aquí. Categoría C, un colegio de 1 cada 800 metros cuadrados, ¿no? Si su área es menor a 800 metros cuadrados, pues ya saben que como mínimo es 3, ¿no? Como mínimo es 3. Pero si su terreno es superior a 800 metros cuadrados, pues ya tienen que hacer el cálculo, ¿no? Dividen toda su área del terreno entre 800 y si le sale mayor a 3, pues colocan esa cantidad de calicatas, ¿no? Y si le sale menor a 3, toman el mínimo. En el caso de muros portantes, ¿no? Que se refiere al caso de la albañilería confinada, ¿no? Entonces también tenemos, ¿no? Menores a 3 y de 4 a 8 pisos, ¿no? Uno es categoría B y otro es categoría A, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes entran a la tabla 1 y con eso encuentran el tipo de la edificación, ¿no? En caso de muros portantes dice menor a 3 pisos, de 4 a 8 pisos, de 9 a 12 pisos ya cambia su categoría a B, ¿no? Y mayor a 12 pisos, categoría A, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, entonces ya ustedes también luego van de la tabla 1, van a la tabla 6 y con eso ya saben cuántos son las calicatas que tienen que realizar, o si no van a hacer calicatas, bueno, los puntos de investigación, ¿no? ¿No? Entonces, en estudio de mecánica del suelo sabemos que el principal medio de exploración son las calicatas, ¿no? Todos han visto, ¿no? Una calicata en una obra, ¿no? Una calicata generalmente solamente consiste en hacer una excavación, ¿no? Tipo un buzón, hacen una excavación, generalmente llegan a 2 metros, 2 metros y medio, a 3 metros, ¿no? Dependiendo si ya han encontrado terreno firme o no. ¿No? Si no encuentran un terreno firme, pues siguen excavando hasta el tope, que generalmente es 3 metros, ¿no? Entonces ya con 3 metros te quedas ahí, entonces ya tienes que realizar, ¿no? Si no encuentras un terreno firme, entonces otro tipo de investigación, otro tipo de estudio. La profundidad mínima a alcanzar en cada punto de investigación,
¿no? Es decir, a qué profundidad yo voy a, ¿no? Voy a tener que indicarle a qué profundidad va a ser mi calicata. Tenemos el caso de primero cimentaciones superficiales, ¿no? Tenemos el caso de edificaciones sin sótano, ¿no? Entonces aquí tenemos ese tipo de, aquí vemos el gráfico, ¿no? De una edificación con sus zapatas y tenemos que la profundidad mínima para alcanzar, ¿no? En su calicata o el punto de investigación sería DF más Z, siendo DF, ¿no? La distancia desde el terreno, desde la superficie hasta el nivel fondo de la zapata. O la cimentación, de repente tienen cimientos corridos, ¿no? Ese sería DF. Y Z vendría a ser 1.5 dB, que es el ancho de la cimentación. ¿Ya? Entonces consideren esos datos para sacar, digamos, la profundidad de excavación. Algunos dirán, pero recién estoy empezando con el proyecto y todavía no he hecho el diseño de mi zapata, ¿no? Y no sé, por ende, el ancho de esa zapata y tampoco no sé, no sé cuánto va a ser más o menos el desplante, ¿no? En casos prácticos, ¿no? Para casos prácticos, esta profundidad de el desplante podrían considerarlo 1.50, ¿ya? Para casos prácticos pueden considerar la profundidad del terreno o de la superficie hasta la base de la cimentación, 1.50. Y el ancho de la zapata también pueden tomar un ancho de 1 metro. Entonces, aplicando esta fórmula DF 1.5 más Z, Z es 1.5 de B, ¿no? Habíamos quedado que B iba a ser 1 metro, entonces sería 1.5 más 1.5, 3 metros, ¿no? Entonces, generalmente la mayoría de laboratorios hace sus calicatas a 3 metros. ¿Ya? La mayoría de laboratorios toma sus calicatas o toma sus muestras a 3 metros, ¿no? Eso es cuando no tengas todavía datos, ¿no? Porque estas fórmulas, si bien aparecen en la norma de 050, pero si tú recién estás empezando el diseño, pues no sabes, ¿no? O desconoces todavía el ancho, ¿no? Porque tú para saber el ancho, requieres la capacidad portante, ¿no? Estarías en un círculo, ¿no? Que no tendría fin. Entonces, puedes asumir tú una profundidad de 3 metros para los puntos de investigación, ¿no? Entonces, indiquen ustedes, ¿no? Si les pregunta, ¿no? De repente ustedes están a cargo de un día de un laboratorio de mecánica de suelos, entonces, como mínimo ya saben que tienen que, podrían excavar 3 metros, ¿no? Puede ser menos, sí puede ser menos, en el caso de que, digamos, tú al metro encuentres ya cascajo, digamos, ¿no? Terreno firme. Sigues excavando 1,50 m y encuentres el mismo terreno, ¿no? Sigues excavando 2 metros y bueno, es el mismo terreno, bueno, lo mismo. Entonces te puedes quedar ya en 2 metros indicando que ya se ha encontrado, digamos, un estrato uniforme. A ver. ¿No? Un alumno que recién se está uniendo, ¿ya? Continuamos. No, en este caso podrías, como les dije, si encuentran ya un terreno regular, un estrato regular, podrían quedarse a 2 metros como mínimo, ¿no? Pero eso ya se ve en campo, ¿no? Ya tienen que ustedes ir a campo, ¿no? Y verificar también eso, ¿no? Recuerden que si van a hacer una obra particular, pues ustedes, ¿no? Ustedes como ingenieros van a ser la máxima autoridad, ¿no? Y si trabajan para un municipio o gobierno regional, ¿no? Entonces, si ustedes están haciendo el proyecto, pues vayan ustedes también acompañados de, ¿no? De alguna persona del área de supervisión para que les dé el visto bueno también. En el caso de edificaciones con sótano, ¿no? La fórmula es la misma, solamente aumentaría, ¿no? La parte de H, ¿no? Que vendría a ser la parte desde el terreno hasta el fondo del sótano, ¿no? Hasta el fondo del piso acabado del sótano, ¿no? Al final sigue siendo el desplante desde el nivel del piso del sótano hasta la profundidad de la cimentación, ¿no? DF. Entonces aquí solo aumentarían, en caso de que tengan sótano, solamente aumentarían el sótano, la altura del sótano, y eso tendrían que ver ustedes en los planos de arquitectura, ¿no? Cuánto va a ser la altura del sótano, ¿no? Para más o menos tener una idea. Otro caso que vemos
también son las cimentaciones profundas, ¿no? Cuando hablamos de cimentaciones profundas, estamos hablando, ¿no?, ya de los pilotes y pilares que se colocan, ¿no?, sobre un suelo relativamente malo en la parte superficial, ¿no? Generalmente una cimentación que se pueda realizar con zapatas, ¿no? Generalmente uno excava como mucho 3 metros, ¿no? Inclusive 4 puede ser, pero ya teniendo algunas consideraciones, ¿no? Como, digamos, de realizar algún tipo de protección, ¿no? De los muros que están a los costados para evitar también, ¿no?, que las edificaciones que están al costados, ¿no?, se caigan también, pues, ¿no? Ha habido casos en Lima, ¿no?, que han hecho excavaciones así profundas, siguen excavando, entonces ya requieren de protección adicional, ¿no?, en linderos, digamos, ¿no? Ya se colocan algunas placas, algunos muros de contención a los costados y poco a poco van bajando, ¿no? O calzaduras se les llama ese tipo de estructuras que se colocan ya en los predios del vecino para evitar que se caigan y que ceda el terreno del costado, ¿no? Pero en este caso estamos hablando solamente de, digamos, edificaciones convencionales, ¿no? Ya vamos a ver después este caso, o de repente lo ven ustedes en construcción 3, el caso de estas estructuras así profundas o esas estructuras de protección como son las calzaduras. En el caso de las cimentaciones profundas, estamos hablando de pilotes y pilares. La profundidad de excavación sería H, ¿no?, que vendría a ser aquí gráfico, desde el nivel del piso acabado hasta, digamos, en donde llega el piso de tu edificación, ¿no? Y luego el DF vendría a ser desde el piso acabado que tenga tu edificación, sea un sótano o 3 sótanos, 4 sótanos de repente, hasta la punta del pilote. Y Z igual sigue siendo 1.5 de el ancho de las zapatas, ¿no? Generalmente eso a simple vista no se puede estimar, ¿no? ¿No? Porque todavía no hay un dato del ancho de esta cimentación, no sabes esta profundidad del pilote, ¿no? En casos prácticos, ahí sí más bien tendrían que solamente contratar ustedes ya el equipo, ¿no?, de este tipo de exploraciones y solamente, ¿no?, hacer ustedes o investigar el suelo más o menos hasta que vean un estrato uniforme, ¿no?, o hasta que encuentren un estrato rodeado de piedras o cascajo, ¿no? Entonces, llegando a ese punto, pueden continuar, digamos, un metro más abajo y si es todo uniforme, ¿no?, ya quedarían ahí, ¿no? También hay diferentes estudios para hacer ¿no?, ese tipo de exploraciones, sí, ¿no? Entonces, en esa norma 050 también existen, o te indican también qué estudios requieres tú para las cimentaciones profundas, ¿no? Entonces, aquí sí más bien no hay un dato, ¿no? Aquí sí ya tienes que contratar a ustedes un equipo especial, ¿no?, para hacer este tipo de sondeos. Entonces, el caso de entonces, cualquier tipo de obra empezaría, ¿no?, pensando que va a ser una cimentación superficial, ¿no? Llegas a 3 metros, ¿no?, que es tu profundidad de calicata máxima, digamos, ¿no?, o mínima de repente, llegas a 3 metros, y si no encuentras un terreno firme, pues ya no sigues excavando, ¿no? Entonces ya tienes que buscar otro tipo de proceso de investigación. Entonces empezamos ahora con definiciones de las cimentaciones, ¿no? Me dice que son elementos estructurales que tienen como función transmitir las cargas y momentos de una edificación hacia el suelo, de tal manera que la presión transmitida sea menor a la que el suelo pueda resistir, ¿no? Al final, eso buscamos nosotros, ¿no? ¿Para qué nos sirve la capacidad portante, ¿no? Recuerden que la capacidad portante, ¿no?, viene dado en presiones, ¿no? La presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces nos dice cuánto de fuerza puede resistir en un área dada, ¿no? Nosotros al final, cuando predimensionamos una zapata, tenemos que verificarnos que nuestro esfuerzo que proviene de la columna no sea superior a este esfuerzo portante.
¿no? Por eso es un factor importante ese valor de la capacidad portante del suelo que nos brinda el estudio de mecánica del suelo, ¿no? Sin ese dato nosotros no podríamos predimensionar una zapata. Me dice también, eso significa que debemos encontrar un área en planta para transmitir una presión aceptable hacia el suelo, ¿no? Entonces, de lo que hemos dicho podemos, ¿no? Podemos inferir que en terrenos malos, ¿no? O en terrenos débiles, digamos, con una misma edificación, no voy a hacer un mismo colegio, digamos, en Cono Sur y en Ciudad Nueva, ¿no? En Ciudad Nueva, entonces, si revisan el expediente técnico, van a tener, digamos, unas zapatas enormes, ¿no? Unas zapatas muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad portante es baja, entonces yo requiero un mayor área de contacto, ¿no? Digamos, pero en Cono Sur, que el terreno, digamos, es un terreno, ¿no? Un terreno bueno, con capacidad portante, digamos, superiores a 3 kilos por centímetro cuadrado. Si revisan el expediente, pueden verificar que las zapatas van a ser más pequeñas, ¿no? Entonces, eso ya nos está hablando de que la capacidad portante toma un papel, ¿no? Es un dato vital para nosotros hacer el diseño de la cimentación, ¿no? Las columnas y las vigas, ¿no? No tienen, van a seguir siendo las mismas, ¿no? No cambia, ¿no? El diseño de las columnas, losas, ¿no? Que ya han aprendido, ¿no? Columnas, vigas, losas, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, ¿no? Sus dimensiones van a ser la misma en cualquier sitio, ¿no? Lo único que va a cambiar son las cimentaciones, ¿no? Así que tengan cuidado también ustedes, ¿no? Porque muchas veces algunos ingenieros solamente, ¿no? Copian sus proyectos, ¿no? Copian con todos los datos, ¿no? El problema del diseño de vigas y columnas no va a cambiar, ¿no? Pero algunos copian hasta las cimentaciones, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, que si van a hacer un proyecto y van a ser similar a otro, pues tengan en cuenta solamente las cimentaciones, ¿no? Recuerden que las cimentaciones sí van a cambiar, ¿no? Tu dimensión de zapatas sí va a cambiar. Entonces, si el terreno es malo y tienes un área, ¿no? Y tienes una presión superior a la capacidad portante, pues tu edificación va a sufrir asentamientos. Entonces, si pasan asentamientos, entonces van a empezar fisuras, rajaduras, ¿no? Tus ventanas pues, no van a cerrar, tus puertas tampoco, ¿no? Se van a deformar así los marcos en las puertas. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando hacemos el diseño de cimentaciones, un dato importante que debemos de tener es el estudio de mecánica de suelos y eso nos va a dar la capacidad portante y ese valor nos da también a diferentes profundidades, ¿no? Generalmente cuando uno agarra un estudio de mecánica de suelos, es indicado a 1 metro cuánto es la capacidad portante, ¿no? A 1,50 m cuánto es la capacidad portante, a 2 metros también, a 3 metros también, ¿no? Entonces ya uno elige también la profundidad que requiere, ¿no? Recuerden también un dato que la capacidad portante de un suelo, mientras más profundo haces tu la excavación, la capacidad portante aumenta. Entonces, si vas a hacer tú una obra, digamos, ¿no? Digamos que el estrato firme empieza a 1,50 m, ¿no? Hasta abajo, ¿no? Entonces, a 1,50 m, digamos que tú puedes hacer el diseño y tienes una zapata de 2 por 2, digamos, ¿no? Es decir, a 1,50 m de excavación, tú haces el diseño y te sale una zapata de 2 por 2. Pero ¿qué pasa si tú sigues excavando? Llegas a 2 metros ¿no? A 2 metros de profundidad de excavación y tu capacidad portante, ¿no? Ha aumentado. Siempre aumenta, ¿ya? Mientras más a profundo vaya, siempre aumenta. Entonces, de repente, a 2 metros, ya no sale una zapata de 2 por 2, te va a salir una zapata de 1,80 por 1,80, ¿no? Y si, digamos, vas a 3 metros, te va a salir ya una zapata de 1,50 por 1,50, ¿no? Entonces ya depende también de cada uno, ¿no? Si prefiere, digamos, hacer excavaciones o más excavaciones y disminuyes también el concreto, ¿no? Porque te estaría saliendo menos área de zapata, ¿no? Entonces ya depende uno también en dónde ubicar, ¿no? Cuál va a ser el sitio óptimo para hacer ustedes, ¿no? Para que descanse su zapata. Lo que vamos a ver más adelante también indica, hay una profundidad mínima de cimentación, ¿no? No es que ustedes vayan a un terreno
y encuentren el terreno firme, digamos, a 50 centímetros del suelo, ya encuentren un terreno firme. Entonces digan, ya 50 centímetros hago mi zapato, ¿no? Entonces, no, también esa norma de 0,50 nos indica la profundidad mínima que deben de tener el desplante o donde debe descansar mi cimiento corrido o mi zapato, ¿no? O mi cimentación. Cuando el estrato superficial de terrenos son adecuados, esa cimentación recibe el nombre de superficial, ¿no? Eso significa que el fondo de la cimentación estará a una profundidad por debajo del nivel del piso relativamente pequeña, ¿no? A una profundidad pequeña, ¿no? Y aquí están algunas de profundidades típicas que se suelen trabajar, ¿no? 1 metro, 1,50, 2, 3 metros. ¿No? La mayoría de edificaciones en viviendas de 1 a 2 pisos generalmente han hecho su profundidad de excavación a 1 metro. No, la mayoría es a 1 metro, ya está, ya se queda ahí, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, edificios de 3, 4 pisos, digamos, si el suelo es bueno, se quedan a 1,50 también, ¿no? Solamente me refiero a viviendas, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos y algunas de profundidades típicas, ¿no? 1 metro, 1,50, 2 a 3 metros, ¿no? Y eso depende del el estrato que ustedes hayan elegido o si han encontrado ya un estrato resistente, ¿no? Un estrato homogéneo. Cuando el terreno superficial son malos, ¿no? Y se requiere una profundidad importante, se usa una zapata superficial apoyada sobre columnas enterradas que reciben el nombre de pilotes, ¿no? Entonces, eso ya serían, ¿no? Cimentaciones profundas. Y los pilotes pueden ser de concreto, acero, madera, y dentro de estos de primeros pueden ser de concreto armado y concreto pretensado, ¿no? En caso de pilotes. Entonces, en las cimentaciones tenemos dos grandes grupos, cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Cómo se distribuye la fuerza de una edificación, ¿no? De cualquier edificación parte de la losa, ya saben, y la losa le pasa sus cargas a las vigas, ¿no? Aquí están las vigas, y las vigas le pasan a las columnas, ¿no? Ahí está en la carga. Esas columnas, ¿no? Si nosotros hiciéramos una cimentación de frente o colocaríamos una columna sobre el suelo, ¿no? Estaríamos creando una carga puntual y lo que haríamos es que se hunda, ¿no? Como una lanza o cuando clavan ustedes una sombrilla en la playa, ¿no? Tiene una punta, entonces fácilmente se hunde. Para evitar precisamente este problema, ¿no? Lo que hacemos es nosotros colocar ese tipo de estructura que se llaman zapatas, ¿no? Que vendría a ser ya la cimentación, ¿no? Lo que hacemos con esto es aumentar el área de contacto con el suelo y que el esfuerzo del suelo, ¿no? También sea capaz de soportar, ¿no? Recuerden que para que mi estructura sea estable, la capacidad portante del suelo debe ser igual o mayor al esfuerzo que viene producido por las columnas, ¿no? Si pasa eso, estaría en equilibrio mi edificación, ¿no? Entonces, por eso, y ese factor de la capacidad portante, ¿no? Es un factor, ¿no? También a tomar en cuenta o a considerar siempre en cualquier diseño de cimentación. Vamos aquí a las definiciones de cimentaciones superficiales, ¿no? Entonces, esto de aquí está en el artículo 18 de la norma E050. Me dice que son aquellas en las cuales la relación de profundidad y el ancho es menor o igual a 5. Entonces tengan en cuenta esta relación, ¿no? Aquí está el desplante o la profundidad desde el nivel del terreno hasta la profundidad de la cimentación y lo dividen entre el ancho. Tiene que ser menor o igual a 5, ¿no? Si se cumple esto, ¿no? Estamos en una cimentación superficial. ¿Ya? Se llamaría cimentación superficial. En esas cimentaciones superficiales tenemos las zapatas aisladas, conectadas y combinadas. También tenemos las cimentaciones corridas, ¿no? O cimientos corridos también, ¿no? Generalmente esos cimientos corridos se usan en los muros portantes, ¿no? En los muros de ladrillo. Entonces, en la parte de acá arriba ven ustedes el ejemplo de una zapata, ¿no? Que recibe su carga de una columna. Entonces, eso es generalmente para una edificación de tipo aporticado o también funciona para las placas, ¿no? Que tienen sus zapatas. En el caso de que tengan ustedes un muro de ladrillo, pues requiere otro tipo de cimentación, ¿no? Que aquí está, que se llama cimiento corrido, ¿no? Conformado por un cimiento, un sobrecimiento y sobre
sobre el sobrecimiento recién vienen los ladrillos. La profundidad de cimentación nos dice que la profundidad de cimentación de zapatas y cimientos corridos es la distancia desde el nivel de la superficie a la base de la cimentación, ¿no? Entonces, aquí nos dan un valor, ¿no? La profundidad de cimentación dice que quedará definida por el profesional responsable, ¿no? Es decir, el ingeniero que va a elaborar los planos de cimentación, y estará condicionada a cambios de volumen por humedecimiento, secado, ¿no? No debiendo ser menor esa altura de 80 centímetros en el caso de zapatas y cimientos corridos, ¿no? Entonces ya saben que la profundidad de cimentación del suelo hacia, ¿no? hacia la base de mi cimiento o mi zapata tiene que ser como mínimo 80 centímetros. Ya tengan en cuenta esto cuando ustedes vayan a revisar, digamos, ¿no? Generalmente uno empieza, ¿no? Revisando, o lo contratan generalmente para ir a hacer una supervisión a viviendas particulares, ¿no? A obras particulares, es decir, a viviendas. No hay muchas veces se da el caso, ¿no? Me consta a mí también que, ¿no? Que lo contratan al maestro, ¿no? El maestro contrata a sus ayudantes, ¿no? Y están excavando y solamente llegan hasta 70, 60 centímetros, ¿no? Hacen su murito, a veces tienen que hacer un cerco y a 50 centímetros no me están haciendo, ¿no? Excavan 50 centímetros de la partida del suelo y con eso se quedan. Entonces tengan en cuenta que la norma de 0,50 me indica que la profundidad mínima para cualquier tipo de cimentación superficial, y eso se refiere a cualquier tipo de obra, ya no solamente edificaciones, también si tienen que hacer un cerco perimétrico, ¿no? Tienen que hacer, digamos, un sardinel armado, ¿no? Entonces tienen que, como mínimo, la profundidad de cimentación es 80 centímetros, ¿no? 0,8 tal como ven aquí en el gráfico de color rojo. Como mínimo, entonces ya saben, 80 centímetros, ¿no? Entonces, lo mínimo que tienen que hacer ustedes es, cuando vayan a obra, medir esta profundidad, ¿no? Si es 80 centímetros, bueno, están en el límite, ¿no? Entonces, si es 60, 70 de la profundidad que ven y que ha llegado hasta ahí el maestro, entonces siempre indíquenle, ¿no? Que debe seguir excavando hasta por lo menos llegar a 80 centímetros. Ojo, recuerden que es lo mínimo, ¿no? Si ustedes han excavado 1 metro y el terreno sigue siendo malo, entonces tienen que seguir excavando, ¿no? Esto generalmente se da en el caso de, como les dije, de viviendas, de obras particulares, ¿no? En que no hay un estudio de mecánica de suelos hechos, digamos, y entonces tú tienes que estar en la obra, ¿no? Siempre mirando y verificando hasta que encuentren un terreno uniforme, ¿no? Si no has hecho un estudio de mecánica de suelos y tú eres el ingeniero y tú has hecho así los planos como ingeniero responsable, pues, ¿no? Siempre ve a la obra, ¿no? Y precisamente cuando estén excavando, cerciórate de que hayan encontrado por lo menos grava, ¿no? Es decir, piedras, ¿no? Y material casi compacto en el suelo, ¿no? Para decir ya hasta aquí excavamos. No, porque muchas veces uno se proyecta, ¿no? Y pone, digamos, una profundidad de 1 metro, ¿no? ¿No? Pone 1 metro, ¿no? Entonces, al final, uno piensa que al metro ya va a encontrar roca, pero al final llegas al metro y no encuentras nada, ¿no? Sigues encontrando un terreno suelto. Entonces, por eso es mejor que tú como ingeniero proyectista estés también o vayas siempre, o te des una vuelta siempre, ¿no? Siempre en el proceso de las cimentaciones. Más que nada para que si tu plano te decía 1 metro y a 1 metro todavía no hay un terreno firme, pues indícale al maestro que continúe, ¿no? Recuerden que tú eres el único responsable, ¿no? Si pasa algo a la edificación porque tú has firmado los planos, ¿no? ¿No? Y la mayoría a veces cuando hace el desarrollo de la vivienda simple, pues no considera o no hace un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y por ende, tú requieres o tienes que estar ahí en la obra para que verifiques y le indiques al maestro que ya has llegado al punto correcto para hacer tu cimentación. No tengan en cuenta eso porque si no tienes tú un estudio de mecánica de suelos, tú has asumido el desplante, ¿no? Uno como ingeniero muchas veces asume, ¿no? Está bien, ¿no? Asume porque porque es una vivienda de un piso y saben ustedes que no va a fallar, ¿no? Pero si, digamos, el suelo es malo, la edificación sí puede fallar. No tengan en cuenta eso. Entonces, la profundidad mínima de excavación o de cimentación para zapatas o cimientos corridos es mínimo 80 centímetros.
También tenemos el caso de las plateas de cimentación, ¿no? Tenemos el caso de plateas de cimentación y ahí ven este ejercicio, y este ejemplo, ¿no? De platea de cimentación, ¿no? Esa platea de cimentación son losas rígidas, ¿no? De concreto armado, ¿no? Y siempre tienen vigas perimetrales. Estas vigas perimetrales, como ven aquí en la foto, ¿no? Van, digamos que van amarrando todas las columnas, ¿no? Donde cae la columna, entonces van armando en todo el borde una viga perimetral de gran ancho, ¿no? Como ven, y sobre eso va una losa rígida, ¿no? Una losa maciza. Que esta profundidad mínima del terreno hasta tu viga, ¿no? Tiene que ser mínimo 40 centímetros, ¿ya? Mínimo 40 centímetros o 0,40 metros. Esa es la profundidad mínima en el caso de que tú vayas a hacer una platea de cimentación. Este tipo de estructuras, ¿no? Llamadas plateas de cimentación o también losas de cimentación, generalmente se da cuando el terreno es malo, ¿no? Digamos que encuentran ustedes un terreno de baja capacidad portante, ¿no? Una capacidad portante baja, digamos, 0,3 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, uno hace el diseño, empieza a hacer el diseño, ¿no? Siempre empezamos haciendo el diseño de zapatas. Y digamos, tú haces el cálculo y te sale una zapata de 5 por 5, ¿no? Bastante grande. Al costado vas a hacer el diseño de la otra zapata que está al costado, también te sales 6 por 6. Entonces, al final tú verificas en planta y todas esas zapatas se superponen, ¿no? Se da el caso de que pase eso, ¿no? Muchas veces alguna zapata con otra zapata se superpone y al final ves que casi en todo el terreno se está superponiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el terreno es malo y requieres tú un mayor área de contacto de la cimentación. Cuando ocurre eso, ya no podemos hacer zapatas, pues, ¿no? Estarías haciendo un gasto innecesario colocando zapatas y sabes que se van a sobreponer una sobre otra, ¿no? Entonces, ahí podrías aplicar este sistema que es las plateas de cimentación, ¿no? Es decir, en toda tu edificación vas a, ¿no? Vas a colocar una losa maciza sobre eso, ¿no? Sobre el suelo, ¿no? ¿Para qué? Para que el área de contacto aumente, ¿no? Entonces, y tu edificación y tu suelo pueda soportar el peso de la edificación. Entonces, en estos casos se usan las plateas de cimentación, ¿no? En el caso de que tengas tú un terreno malo y que no puedas realizar zapatas, ¿no? Porque ya tu área, porque el terreno, ¿no? Porque tu área de zapatas ha salido bastante extensa, ¿no? Entonces, mejor cambia tus cimentaciones a plateas de cimentación. También se da el caso de que se debe usar ese tipo de estructuras, ¿no? Cuando sepas que, digamos, que tu edificación se puede asentar, ¿no? Si sabes que en un punto, digamos, en una esquina, tienes un terreno malo, ¿no? Un suelo malo, ¿no? Digamos que en toda tu edificación es un terreno bueno, pero justo en una esquina has encontrado un terreno relativamente suelto, ¿no? Entonces, para que no haya ese tipo de asentamientos diferenciales, lo que puedes aplicar también es en toda la superficie una platea de cimentación, ¿no? Como todo va a estar unido, pues si hay algún tipo de asentamiento, ¿no? Toda tu edificación se va a asentar, ¿no? Y ya no vas a tener rajaduras, ¿no? Entonces toda tu edificación se asienta, pero tu edificación se va a mantener en pie, ¿no? O también pueden unirlo mediante una viga de cimentación, ¿no? Que lo vamos a ver también más adelante, otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, en esos casos puedes usar una platea de cimentación. También puedes aplicar ese tipo de estructuras. Generalmente se usa esto en casas de playa, ¿no? Si les toca hacer un proyecto, digamos, en la playa, ¿no? Cerca al mar, ¿no? Hay casas, ya han visto, hay casas en boca del río, cerca al mar, ¿no? Entonces, lo primero que haces es hacer tu excavación, ¿no? Haces tu calicata. Entonces, digamos que como estás cerca al mar, al metro 50 ya encuentras agua, ¿no? Puedes encontrar el nivel freático cerca de la playa, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? No vas a colocar tu cimentación o tus zapatas sobre el agua, ¿no? Entonces, tienes que cambiar tu cimentación por pilotes, tal vez, ¿no? Si vas a hacer, una edificación de 4 o 5 pisos, digamos, un multifamiliar en la playa, cerca a la orilla,
Entonces, ya tus esfuerzos que vienen de las columnas son bastante, ¿no? Tus fuerzas puntuales son bastante elevadas, por ende, tendrías que buscar ya otro sistema para cimentar, como por ejemplo podrían ser pilotes, ¿no? Los pilotes sí hacen que encuentres, digamos, un terreno firme, ¿no? Y los pilotes sí pueden estar, ¿no? Con el agua, ¿no? En contacto con el agua, ¿no? Pero que siempre llegues a un terreno firme. Entonces, de la mayoría de proyectos importantes, digamos, o ciudades que se ubiquen cerca al mar, ¿no? O cerca a los ríos y donde esté el nivel freático muy cerca, generalmente usan pilotes. Pero en este caso en particular, que tú estás en boca del río, digamos, en Tacna, quieres hacer generalmente hacen casas, ¿no? De 1 a 2 pisos, ¿no? Entonces puedes usar ese tipo de cimentaciones, que son plateas de cimentación. ¿No? ¿Por qué? Mire, porque la profundidad mínima es 40, ¿no? Si el agua está a 1,50 m, pues tú puedes tranquilamente hacer tu cimentación hasta un máximo de 1 metro, ¿no? Entonces a 1 metro todavía el terreno es seco, ¿no? Puede ser un terreno malo, pero es un terreno firme al fin, ¿no? Tampoco no hay agua, entonces puedes hacer ese tipo de cimentaciones superficiales como son las plateas, ¿no? Eh, recuerden también que, ¿no? que las plateas de cimentación también no van a exagerar con el peso, ¿no? Con el peso de la edificación, digamos, generalmente se usa para 1 a 2 pisos, puedes utilizar ese tipo de sistemas, ¿no? Para evitar también asentamientos, ¿no? Se usa generalmente cuando el terreno es malo, ¿no? Entonces, si vas a cargar mucho tu edificación, pues va a haber asentamientos aquí, ¿no? Todo se puede hundir muchas veces, ¿no? Así que ten en cuenta que esas plateas las puedes realizar tú solamente teniendo una consideración de 1 a 2 pisos, ¿no? Ya después de esto, y si tu edificación es importante, como les dije, usen pilotes mejor, ¿no? Entonces, la profundidad mínima en el caso de plateas, 40 centímetros. Vemos aquí algunos tipos de cimentaciones superficiales, ¿no? Tenemos las comúnmente usadas en edificaciones, ¿no? Aquí tenemos zapatas para muros, o también es similares a los cimientos corridos, ¿no? Aunque el cimiento corrido es más aquí delgado el cimiento, ¿no? Entonces aquí vemos unas zapatas o cimientos corridos, que no los vemos aquí, pero es similar, ¿no? Esta es una zapata aislada, ¿no? Como ven aquí, una zapata solamente con una sola columna, ¿no? Si tenemos dos columnas en una zapata, a eso se le llama zapata combinada. ¿Ya? Zapata combinada porque une dos columnas. Puede unir dos, puede unir tres, ¿no? Dependiendo también del área de contacto de mi zapata. También tenemos el caso de zapatas conectadas, ¿no? En el caso de zapatas conectadas, el elemento que une ambas zapatas son una viga de cimentación. ¿Sí? Ahí está bien. La viga de cimentación une a las dos zapatas. Y generalmente se usa esta viga de cimentación en las zapatas que están en los linderos, ¿no? En los límites de propiedad no vas a realizar ese tipo de zapatas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estarías invadiendo tú al vecino, ¿no? ¿No? Recuerden que el lindero de propiedad solamente llega a tu columna al lindero, ¿no? Pero miren, si colocas tú una zapata aislada, pues estarías pasándote al vecino, ¿no? Estarías haciendo tu excavación hasta el vecino, ¿no? Y uno no se puede pasar, ¿no? Entonces, lo que haces en linderos es hacer una zapata excéntrica, como ven aquí, ¿no? Entonces, tu columna está en un costado, es como si, así en este caso de aquí, ¿no? Tienes tu columna y tu zapata también al borde. Muchas veces aquí ocurre un volteo. Si la dejas sola a tu zapata y tienes una edificación de 3, 4, 5 pisos, debido a la fuerza y al momento que va a tomar esta columna y al final esta zapata, pues generas un volteo, ¿no? Para evitar que precisamente se voltee esta zapata, colocamos un elemento rigidizante llamada viga de cimentación, ¿no? Para que no se voltee, ¿no? Entonces, esta zapata que está al otro extremo contribuye también a esa zapata, ¿no? Tomando parte del momento y que se va a distribuir directamente a la viga de cimentación. Entonces, a esta zapata le llamamos zapata conectada cuando tiene una viga de cimentación. Y aquí se ve el ejemplo que vimos hace rato, ¿no? Que estudiamos o que mencionamos de las plateas de cimentación, ¿no? Lo que hace una platea de cimentación es una losa rígida, como ven aquí, ¿no? Es una losa rígida y el elemento que une estas columnas son una viga también, ¿no? Una viga perimetral y una viga también interiores, ¿no?
Entonces ahí tenemos los principales tipos de cimentaciones superficiales. Entonces empezamos con las zapatas aisladas, ¿no? Dentro de las cimentaciones superficiales tenemos las zapatas aisladas. Me dice que son losas rectangulares o cuadradas que sirven de apoyo a las columnas, ¿no? Tienen peralte de constante, ¿no? El peralte yo me refiero a este de acá, ¿no? A la distancia desde la columna hasta esta profundidad, ¿no? Aquí tenemos zapatas variables, ¿no? Las más típicas son las zapatas rectangulares, así como vemos aquí, ¿no? Regulares, con un peralte, ¿no? Homogéneo, igual. Esas son zapatas con peralte variable. No lo más típico, o lo típico, o lo común que hacemos son zapatas, ¿no? Con un ancho constante, ¿no? Con peralte constante, como dice aquí en la teoría. Pero también puede ser escalonados, ¿no? Como en el caso de las presentadas aquí en esta figura. Este peralte, ¿no? Se calcula en base, ¿no? al predimensionamiento que vamos a hacer, pero generalmente es 60 centímetros, ¿ya? Generalmente es 60, en la mayoría de edificaciones toma 60, inclusive pueden tomarlo hasta 50 centímetros, ¿no? Dependiendo de la capacidad portante también. Entonces puede ser 60 o puede ser 50, ¿no? Esos son los peraltes de la cimentación o de las zapatas aisladas. Me dice también en la diapositiva que las zapatas aisladas son el tipo más usual de cimentación, pues son las más económicas. La columna puede ser centrada o excéntrica, aunque el primer caso es el más común. Si la cimentación se ubica en el límite de propiedad, la excentricidad de las cargas aplicadas puede ser tan elevada que la capacidad portante del suelo es superada, ¿no? En este caso, ¿no? En el caso de zapatas en linderos, ¿no? Que sería una zapata excéntrica, entonces ahí tendrías que buscar otra solución como las zapatas conectadas o combinadas, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? El detalle, digamos, en tres dimensiones de una zapata, ¿no? Aquí vemos la parte del armado del acero, ¿no? En una zapata aislada, miren, así es el armado del acero, ¿no? Como una parrilla. Y sobre esto va la columna, ¿no? Apoyada directamente sobre los fierros de la zapata. Aquí también vemos, ¿no? El detalle o una fotografía de un corte de la zapata con la columna, ¿no? De esta forma es el armado de una zapata aislada, solamente una sola capa de fierro en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Es una parrilla que es la que se hace. Aquí también otra foto, ¿no? De una parrilla, ¿no? Previo al vaciado de la zapata, ¿no? ¿Ven? Aquí se logra ver, ¿no? Aquí están las zapatas. Los aceros tanto en la dirección X como en la dirección Y. Y sobre esto se apoya la columna, ¿no? El vaciado después se va a hacer solamente de la zapata, ¿no? Y después se continúa con la columna. No, como ven aquí es una profundidad de excavación un poco corta, ¿no? Tendrían que verificar ustedes si están a 80 centímetros de repente. No siempre tienen que verificar eso, ¿no? Al parecer está muy elevada, ¿no? No tiene mucha profundidad de excavación. No tendrían que analizar eso, ¿no? O puede ser que, o de repente el terreno está más arriba, ¿no? Y han hecho un corte total del terreno, ¿no? En este caso sí estaría bien, pero siempre verifiquen ustedes, ¿no? Ya saben que la profundidad de cimentación como mínimo es 80 centímetros. Y aquí vemos también la foto, ¿no? De la parrilla de las zapatas, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer el cálculo es de estas varillas y cuánto va a ser el espaciamiento, ¿no? Las varillas y el espaciamiento. Aquí está, miren, para que no choque el fierro directamente con el suelo, lo que hacemos es poner dados, ¿no? De concreto. Estos son dados para elevar, ¿no? La parrilla y que no esté en contacto con el suelo, ¿no? Recuerden que en zapatas o en elementos de concreto que directamente están en contacto con el suelo, el recubrimiento mínimo, ¿cuánto es? 7.5 centímetros, ¿no? De 7 a 7.5 centímetros.
Entonces tengan en cuenta esos valores, por eso que se colocan dados, ¿no? Inclusive, miren, aquí abajo se ha vaciado un dado, ¿no? Se ha vaciado no, perdón, se ha vaciado un solado, ¿no? Que es un concreto pobre, digamos, para uniformizar el terreno, ¿no? Generalmente en zapatas, en el proceso de construcción, lo que se hace es vaciar antes un solado, ¿no? Que es una capa de concreto generalmente de 5 centímetros a 10 centímetros de concreto pobre, ¿no? Para que digamos que se nivele toda esta superficie, ¿no? Ya lo van a ver también en obra ustedes eso. Entonces, previo al vaciado de esa zapata, entonces, siempre se hace el vaciado de un solado, ¿no? Para uniformizar y que quede todo limpio. Entonces, aquí en las zapatas aisladas, Ingeniero, una con, consulta. sí, dime, ¿Qué tal? Ingeniero, una bueno, consulta. ¿Por sí, qué dime. el solado se vacía con un concreto pobre? Porque si bien es cierto que encima del solado va a llegar un peso grande, ¿no? De toneladas y toneladas. Ujú. Yo pienso que debería ser normal el concreto, porque si Mm, lo ponemos pobre y si fallara ese concreto, habría por lo menos un asentamiento minucioso, pero habría. claro, ¿no? Entonces, claro, tu apreciación está bien, ¿no? Pero se supone que el procedimiento de construcción es, primero uno el excavado, ¿no? Una vez de que llegas al terreno ya, un terreno firme, no vas a de frente hacer el vaciado, ¿no? Antes tienes que, a ese terreno que tú has llegado a la profundidad indicada, lo que tienes que hacer es, ¿no? Empezar el compactado, ¿no? Tienes que echar agua y hacer el compactado correctamente, ¿no? ¿Para qué? Para que quede de una forma uniforme, ¿no? Y que cuando tú vacíes después tu zapata o el solado, no haya ese tipo de asentamientos de un sitio a otro sitio, ¿no? Entonces, para que se mantenga recto. Entonces, una vez de que tú has en el terreno hecho el compactado, ¿no? Para eso traes tu plancha compactadora o tu canguro, ¿no? No sé, diferente, o un rodillo de repente, dependiendo de la magnitud que tengas en tu obra. Una vez de que el terreno del suelo ya esté así nivelado, ¿no? Recién vacías el solado, ¿no? Tu apreciación está bien, ¿no? ¿Por qué dices tú que no podemos tener un concreto resistente, ¿no? Es que la idea es que cuando tú haces el vaciado de la zapata, esa carga directamente se pase del solado al suelo, ¿no? No es que tu carga vaya de frente al solado, ¿no? Entonces, el proceso de la transmisión de carga es que si bien el, toda la carga que soporta tu edificación se va a la zapata, pues el solado solamente sea un nexo nada más, ¿no? Y de frente pases tú al terreno, ¿no? Por eso que siempre utilizamos un concreto pobre generalmente, ¿no? Recuerden que el concreto es un material bueno a compresión, ¿no? Entonces, tú la carga que vas a recibir de de tu zapata, pues es una carga comprimida, ¿no? Entonces el concreto se va a comportar de una forma no ideal, ¿no? Caso contrario sería si tuvieras una carga atraccionante, ¿no? Ahí sí el concreto es malo en tracción, pero en compresión el concreto es bueno, entonces por eso puedes tú poner un concreto pobre, ¿no? ¿No? Normal, puedes poner un concreto pobre en el caso de este proceso de cuando haces tú el solado, ¿no? Porque se supone que previamente ya tu terreno ha sido nivelado y compactado, ¿no? Para que no haya precisamente esos espacios en donde se generen esos asentamientos, ¿no? Por eso hay que asegurarse muchas veces de eso, ¿no? Cuando se en obra, asegúrense de que una vez de que han llegado ya al terreno a cimentar, echen agua y compacten, ¿no? Si no hacen eso, pues van a tener de todas maneras un asentamiento que sea mínimo, ¿no? Porque ahí sí, si no haces tú ese compactado, ahí sí el soldado se puede fracturar, ¿no? Porque va a haber algunas zonas, ¿no? ¿no? Algunas zonas más elevadas, otras zonas, digamos, más altas, entonces ahí sí puede haber un desnivel mínimo que sea, pero que van a llevar a que el soldado se fracture y por ende por ahí pueda subir la humedad, ¿no? Hacia tu cimentación. No, entonces por eso ese es el motivo de que se use solamente concreto pobre, ¿no? Porque el concreto es bueno a la compresión y aparte, ¿no? Porque tú ya tienes que haber hecho un compactado previo en tu terreno, ¿no? Tienes que haber hecho un nivelado previo en el suelo. Listo, Inge, aclarado, muchas gracias. Entonces, pasamos, ¿no? Continuamos, entonces seguimos en zapatas aisladas, ¿no? Conocidas las cargas y momentos actuantes en la base de mi edificación,
y conocidas las características del terreno, ¿no? Me refiero a la capacidad portante y la profundidad de cimentación, ¿no? Eso viene del estudio de mecánica de suelos. Se procede a obtener el área de la zapata, de tal manera que la presión que se transmite sea la menor a la que el suelo pueda resistir, ¿no? ¿De dónde obtenemos esa carga que viene, esa carga puntual y momento que se va a aplicar a la zapata? Pues de la columna, ¿no? Entonces se supone que ustedes ya tienen que hacer previo un análisis estructural de modificación, ¿no? Inclusive hay programas ahora como el SAP, como el ETAPS, ¿no? Que tú ya modelas tu edificación, tus columnas, tus vigas, tu techo inclusive, y al final uno tiene las cargas, ¿no? La carga puntual y momentos en la cimentación, ¿no? Entonces, porque el SAP y el ETAPS acaban ahí, ¿no? Solamente se puede hacer el diseño de la columna, ¿no? Y de las vigas y la losa, pero al final el resultado que te van a dar es en la misma columna, ¿no? En la base de la columna te dan cuánto está soportando esa columna, ¿no? Te da como dato ya tu carga puntual y tu momento también que puede estar recibiendo producido por los sismos. Entonces, esos datos los tenemos que usar aquí, ¿no? Para el diseño de la zapata. Esos datos tenemos que usar aquí, ¿no? Que son la carga puntual y el momento, ¿no? El momento puede ser en X y en Y, dependiendo también del sismo y la excentricidad que tenga tu carga puntual, ¿no? Pero generalmente es producida por el sismo, ¿no? Los momentos generalmente son producidos por el sismo, ¿no? Tanto en dirección X como en dirección Y. Entonces aquí vemos alguna fórmula, si desean, para hacer el cálculo, ¿no? Pero ya lo vamos a ver también más cuando hagamos ¿no? algunos tipos de diseño de las zapatas, ¿no? Para encontrar ustedes fácilmente el área de la zapata, pueden hacer lo siguiente, ¿no? Suman la carga muerta más la carga viva y lo multiplican por 1.05, ¿no? Suman la carga muerta más la carga viva, lo multiplican por 1.5, ¿no? Que generalmente es un factor de amplificación, y lo dividen entre 0.9 por la capacidad portante del suelo, ¿no? Y fácilmente ahí obtienen el área, digamos un predimensionamiento previo de tu zapata, ¿no? Con eso ya podrías empezar los cálculos, ¿no? Con eso ya obtienes tu sección o tu área de la zapata y con eso ya puedes corroborar después, ¿no? Cuando hagamos el diseño por corte, ¿no? Y cuando hagamos a ver si esa zapata soporta al punzonamiento, ¿no? Algunos factores que vamos a ver también. Algunas recomendaciones que damos aquí para el diseño de las zapatas aisladas, que la diferencia de lados L y B, ¿no? Debe ser igual a la diferencia de los lados de la columna, ¿no? De tal manera de obtener así volados iguales en las dos direcciones, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que se tiene que hacer, que se tiene que tomar para el diseño de las zapatas aisladas. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una columna de 30 por 60, ¿no? 30 por 60, pues la distancia debe ser la misma de un lado a otro lado, ¿no? De tal manera que tengas tú un múltiplo de 30 en tu lado, en tu largo o en tu ancho de la zapata, ¿no? Y de 60 también tiene que ser un múltiplo aquí a tu largo de tu zapata, ¿no? Muchas veces algunos tienen una columna de 30 por 60 y en obra dicen voy a hacer una zapata de 1 por 1, ¿no? Entonces, una zapata cuadrada, ¿no? Entonces, no debería ser el caso, ¿no? Es una recomendación que la mayoría o siempre tengan la misma distancia en los lados, ¿no? La misma distancia en los lados de columna hacia tu sección de la zapata. No es como si estuvieran escalando nada más, pues, ¿no? Miren, aquí tienen su columna y es como si lo estuvieran escalando y al final van a tener tus dimensiones en proporción a tu columna, ¿no? Van a tener al final van a tener ese mismo, la distancia tanto del eje Y como del eje X va a ser la misma, ¿no? Entonces tengan en cuenta esa condición para el diseño de las zapatas aisladas, ¿no? Entonces, si tienen columnas rectangulares, pues van a tener, ¿no? Zapatas cuadradas, ¿no? Si tienen unas columnas cuadradas, pues tienen zapatas cuadradas, ¿no? Y si tienen digamos, una columna rectangular, pues tu zapata también va a salir rectangular. Si tenemos cargas y momentos, tenemos esa fórmula que tenemos, que son las presiones en el terreno. No tenemos
¿no? Si el momento está en ese sentido, pues se supone que aquí el suelo va a soportar mayor esfuerzo, ¿no? Por eso aquí tenemos esta forma de distribución de los esfuerzos en el suelo, ¿no? Ese es el esfuerzo ¿no? que reacciona el suelo, ¿no? Sus reacciones del suelo tenemos de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento está en ese sentido, por ende, el suelo en esta parte toma mayores esfuerzos que en este lado de aquí. Y aquí tenemos para encontrar el esfuerzo 1 y el esfuerzo 2, tenemos aquí, ¿no? La carga P sobre el área de contacto más 6 veces el momento por B por L al cuadrado, ¿no? B por L, ¿no? Ahí tenemos algunas fórmulas, ¿no? Para aplicar, digamos, ¿no? Para encontrar, digamos, estos esfuerzos aquí, ¿no? Eso de acá, esta fórmula también, ¿no? Si recuerdan, viene ¿no? Cuando aprendieron resistencia de materiales, ¿no? Cuando estaban estudiando esfuerzos, también, también aparece el desarrollo de eso, ¿no? Uno es más, otro es menos, ¿no? Porque uno tiene más carga y otro tiene menos carga, ¿no? Entonces, esa sería la idealización, digamos, de los esfuerzos del terreno o las presiones que experimenta el suelo cuando tenemos de momento. También habrán visto seguramente cuando han llevado cuando han llevado el curso de suelos, ¿no? Mecánica de suelos, también que ese de aquí es generalmente, ¿no? Su distribución de esfuerzos en suelos granulares, ¿no? O en suelos relativamente buenos para la cimentación, ¿no? Pero también existe otro tipo de suelos, ¿no? Como son los suelos cohesivos, ¿no? Donde su distribución de esfuerzos es diferente, ¿no? Entonces, pero se supone que si nosotros vamos a hacer el diseño de una zapata, se supone que la zapata se va a cimentar en un terreno uniforme, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que tomar esta característica del suelo, ¿no? No van a cimentar pues, en terrenos no inestables, ¿no? Entonces, está prohibido hacer eso. Entonces, por eso no estudiamos el otro tipo de distribución de esfuerzos del suelo. ¿No? Si el momento es grande, me dice que existe, esta relación cambia, ¿no? Si el momento es muy grande, esta relación de esfuerzos en el terreno cambia, ¿no? Entonces, miren, aquí ha cambiado esta relación, ¿no? Si el momento que tenemos es muy grande, entonces solamente voy a tener aquí esfuerzos, ¿no? En el otro lado no voy a tener ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Porque el momento va a hacer que esa zapata tienda a voltearse, ¿no? Así. Entonces, por ende, en un lado de mi cimentación no voy a tener, no voy a tener esfuerzo del suelo. Es como si se levantara mi zapata, ¿no? Pero esto de aquí es un caso ideal porque ustedes saben que una zapata nunca se va a levantar, ¿no? Debido a la presión que experimenta el suelo. Entonces, solamente tomamos en este caso, cuando el momento es excesivo, tomamos ese tipo de esfuerzos triangulares. Y aquí tomamos estos esfuerzos triangulares. No solamente es para que vean, ¿no? En esta clase estamos viendo la distribución de esfuerzos del suelo. ¿No? Algunos autores, ¿no? consideran que se puede trabajar con una redistribución de las presiones y asumen que el esfuerzo del suelo puede ser rectangular, ¿no? Haciendo coincidir el centro del rectángulo con el centro de las presiones, ¿no? También, algunos autores indican que podemos hacer eso también, ¿no? Es una idealización, sí, ¿no? Podemos aplicar eso, ¿no? Al igual que en concreto armado 1, ¿se acuerdan? Cuando estudiábamos vigas y, y veíamos cuál es el esfuerzo que hacía el concreto en las zonas de compresión, ¿no? ¿No? Es decir, de una viga cuando estudiamos la parte superior, en donde teníamos el concreto en compresión, ¿no? ¿Cómo era su distribución de esfuerzos del concreto en forma parabólica, ¿no? Pero para facilitarnos cálculos, ¿no? Whitney lo que hizo este autor es que su distribución del concreto, que viene a ser de forma parabólica, lo convirtió, ¿no? en forma rectangular, ¿no? ¿Para qué? Para uniformizar los cálculos y de ahí obtuvimos el valor de beta 1, ¿no? Que estaba relacionado con la resistencia del concreto, ¿no? O sea, más o menos es parecido aquí. Algunos autores han indicado que la carga que habíamos visto que era de esta forma, ¿no? En forma de trapecio, la podemos uniformizar en una carga rectangular, ¿no? Haciendo más fácil los cálculos, ¿no? También podemos hacer eso de aquí, ¿no? Eso es lo que dicen algunos autores, ¿no? Para ver los esfuerzos en el suelo.
Y aquí también está la fórmula, ¿no? No se preocupe que más adelante lo vamos a ver también a detalle, ¿no? Ahora estamos viendo solamente el comportamiento del suelo con una zapata aislada, ¿no? Si en la zapata también existen de momentos, ¿no? Pueden ser que existan en el momento tanto en dirección X o en dirección Y. El momento lo podemos especificar también como una excentricidad, ¿no? Como una excentricidad también, ¿no? Entonces aquí tenemos varios tipos de esfuerzo, ¿no? Podemos tener un esfuerzo 1, esfuerzo 2, esfuerzo 3 y esfuerzo 4, dependiendo de los puntos que tenga mi zapata, ¿no? En este caso una zapata tiene 4 puntos, ¿no? Puede ser rectangular o cuadrada, pero para estudiarlos no lo podemos descomponer, ¿no? En la carga, esa fórmula, ¿de dónde viene esta fórmula? De aquí, ¿no? De aquí, ¿se acuerdan? B por A menos 6M sobre B por L al cuadrado. Ese caso es solamente para un sentido, ¿no? Pero si tendríamos el momento en dos sentidos, aumentaría otro valor más, como ven, ¿no? Momento sobre la inercia sobre B, la cortante, ¿no? Al final, esto lo podemos llevar a esto de aquí, ¿ya? Esto lo podemos llevar a esto. Recuerden que la inercia es base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Entonces, de ahí podemos llevar a este valor de aquí también. Por eso que interviene la inercia aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos esfuerzos en estos 4 puntos, ¿no? Estas expresiones, ¿no?, que estaban en la diapositiva anterior, son válidas siempre y cuando en las 4 esquinas de la zapata se obtenga compresión. Si alguna esquina tuviera una presión negativa, significaría tracciones, por lo que se debe redistribuir las presiones, ¿no?, en una línea de esfuerzos nulos. Generalmente en la vida real, ¿no?, una zapata siempre va a funcionar a compresión, ¿no? Rara vez funciona a tracción porque nosotros estaríamos suponiendo, ¿no?, que la zapata se estaría sí, levantando, ¿no? Pero no, ¿no? Lo que nosotros sabemos, ¿no?, por lógica, es que la zapata tiene que soportar esfuerzos de compresión nada más, ¿no? Pero debido al estudio de esfuerzos, ¿no?, puede que se dé el caso de que tengamos presiones negativas, ¿no? Pero no hay presiones pues, negativas en el suelo. Una vez obtenida el área y lados de la zapata, se procede al diseño en concreto armado, ¿no?, propiamente dicho. Y eso significa obtener la altura para evitar posibles fallas por puncionamiento, cortante y falta de anclaje en los fierros de la columna. Una vez obtenido el peralte, se procede a diseñar por flexión, lo que significa calcular el fierro requerido, ¿no? Entonces, el diseño del acero en las zapatas, ¿no?, viene del diseño a la flexión, ¿no? Entonces, ustedes ya han aprendido también las fórmulas que utilizamos en vigas, ¿no? En vigas y losas utilizamos ese tipo de fórmulas, ¿no? Porque ahí aprendimos el diseño por flexión, ¿no? Por ende, las mismas fórmulas que hemos aprendido en vigas y losas, también debemos aplicarlas en la zapata, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Y si no, ya tienen tiempo para que repasen de dónde provienen esas fórmulas, ¿no? Generalmente cuando estudiamos vigas, ahí estudiamos de dónde provienen esas fórmulas, ¿no? Y cómo ha salido. Como el recubrimiento del fierro es 7.5, se trabaja con un peralte efectivo de DH-10, ¿no? Entonces, ¿no?, recuerdan esa fórmula también, ¿no? En vigas también tomábamos un peralte efectivo, ¿no?, que era el D, vendría a ser H. Si es una capa, tomábamos -6, ¿no? Y si teníamos en dos capas el fierro inferior, tomábamos D-9, ¿no? En el caso de zapatas, ¿no?, como el recubrimiento mínimo es 7.5, ¿no?, ya vimos los recubrimientos mínimos, eh, podríamos tomar un peralte efectivo de H-10, ¿no? Podemos hacer este cálculo, ¿no? H-10 para efectos de cuando encontremos la altura total, ¿no?, o el peralte de mi zapata. No, aquí vemos una foto de una zapata en planta, ¿no? Al final lo que nosotros debemos de dar en los planos es esto de aquí, ¿no? En planta, así, dibujado la distancia 1,70 por 1,55, en el medio de la columna y al costado los fierros indicando la varilla y el espaciamiento, ¿no? Eso es lo que debemos dar en planta. Y también un corte debemos de dar así, ¿no? El peralte es este de aquí, ¿no? La distancia
o la altura de mi zapata. Eso vendría a ser el peralte, ¿no? Ver planta, ¿no? Aquí está. Solado también, ¿no? La profundidad también que debe estar, ¿no? Una profundidad debe estar mi zapata y al final el terreno natural, ¿no? Entonces, así ves cómo se presenta ya en los planos una zapata. Entonces ahora empezamos con zapatas combinadas, ¿no? Recuerden que estamos viendo teoría nada más, todavía no estamos viendo el diseño, ¿no? La siguiente semana ya vamos a entrar a diseño, empezamos con zapatas aisladas, ¿no? Pero entonces nos vamos a quedar aquí en zapatas aisladas, ¿no? El lunes continuamos con zapatas combinadas. Y entonces hasta aquí hay alguna consulta, alguna duda sobre la teoría de las zapatas aisladas, ¿sí? Si tienen alguna consulta la pueden hacer ahora. Ingeniero, una consulta. Usted había Sí, mencionado en dime. la diapositiva de que se había, bueno, se tenía por consideración cuando se conecta una columna a una zapata, de que sea equidistante en todos sus lados. ¿Cómo sería en el caso de las columnas en la esquina? Para que haya un mejor trabajo de la zapata. Gracias. Ya. Bueno, en el caso de que ustedes tengan, ¿no? Como este compañero, una zapata en una esquina, pues también tendrías que considerarle este tipo de vigas de cimentación, pero entonces ahí tendría que tener doble viga de cimentación, una para el eje X y otra para el lado Y, ¿no? Así tendrías que amarrarlas. Eso solamente ocurre en el caso de las esquinas, ¿no? Porque en ese caso que ven aquí en la foto, este de acá sería, digamos, una viga en el medio, pero en el límite de propiedad, ¿no? Pero si estás en una esquina, pues ahí tendrías tú en el eje X como en el eje Y tanto excentricidades, ¿no? Entonces, por ende, tendrías que colocarle ese tipo de vigas de cimentación, ¿no? O si de repente tu zapata está muy cerca a la otra, entonces puedes también utilizar ese tipo, ¿no? Una zapata combinada puedes hacer, ¿no? Puedes cambiar de solución y puedes hacer ese tipo de zapatas combinadas. Y si están muy alejadas una columna con otra columna, pues tendrías que tener viga de cimentación tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? No hay otra solución para eso. ¿Sí? Otra consulta, si no nos quedamos ahí, nos vemos el día lunes, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta más? ¿No? ¿Sí? Si no hay ninguna consulta, entonces, no, nos quedamos ahí, nos vemos el día lunes, ¿no? Entonces, cuídense chicos y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias. Hasta luego.